Dios les bendiga. Esta es la Iglesia Sublime Gracia de Tijuana. Vamos a comenzar este servicio dominical leyendo la palabra del Señor. Dice la palabra en Proverbios capítulo 2, llamado a la obediencia. Hijo mío, hija mía, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, a la de Dios. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares, si la escudriñares como a tesoros, entonces, hijo, hija mía, entenderás el temor, que es la honra, el respeto, la obediencia a Dios, y hallarás el conocimiento de Dios, porque Dios, Señor, Jehová de los ejércitos, da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Dios provee de sana sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente. Aquí está la clave de la protección de Dios. Temer a Dios significa respetar a Dios, significa obedecerle, estar consciente de Él en todo tiempo y lugar. Por eso has escogido la mejor parte, has escogido estar conectado a la iglesia de Dios y alabar y adorar su santo nombre. Y ten por seguro que Él va a ser tu protección y tu escudo. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús estamos rogándote, Señor, que tú tengas misericordia de toda la gente que en este momento está padeciendo dolor y angustia por el COVID, Señor. Estamos rogándote, Padre Santo, que tú en tu misericordia tú les salves y les sanes y ellos logren conocerte y transformar su vida en Cristo. Y a los que son tus hijos te rogamos el pacto de Isaías 53, que dice que por tu llaga hemos sido sanados. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Cristo. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Vamos a adorar, vamos a disponer nuestro corazón para adorar, para alabar al Señor, porque el Señor es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dice Apocalipsis 1, 5 al 6, que Él nos amó y nos ha lavado con su sangre. Vamos a cantar este canto. Al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes
Colosenses 1:13, con gozo damos gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia en luz. Con gozo demos gracias al Señor, porque cada nueva mañana son sus misericordias. Aleluya. Con gozo damos gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia en luz, el cual nos ha librado, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Gozo damos gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia en luz, el cual nos ha librado, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y nos han dado al reino del Señor, que es su amado Hijo, Jesucristo, el Señor. Soy un poquito más. Cantamos
ayuda y canción eres tú. Él es nuestra ayuda, Él es nuestra canción, Él es nuestra fuerza. Puede pasarse los montes a la mar, o puede bramar la mar, o puede temblar, pero nuestra confianza, nuestro refugio está en el Dios de Israel, en el Dios de Jacob. Por tanto, no temeremos que la tierra sea removida. Aleluya, gloria a Cristo. Bendito, bendito el que viene, Maranata. Ven, Señor Jesús. Bendito, bendito, bendito. Aleluya, gloria a Cristo. Así dice Mateo 21:9. Bendito, bendito, bendito el que viene. El que viene en las nubes, en el nombre de Te adoramos, oh Dios. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos. Bendito, 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 bendito. Te adoramos, oh Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Le damos paso a nuestro amado pastor Santiago González Pérez, que trae la administración de la palabra del Señor.
Gloria al Señor. Aleluya. Estamos juntos otra vez Amén. alabando al Señor. Aleluya. Aleluya. Amén. Bueno, hemos empezado a ver un estudio, tiene exactamente 2 semanas que empezamos a ver un estudio sobre cómo huir del pecado. Y tomando como referencia una cita del apóstol Pablo escribiendo a Timoteo. El apóstol Pablo allá en 1 Timoteo 6 va a decirle a Timoteo que debe huir de falsas doctrinas, de envidias, pleitos, maledicencias o malas palabras o maldiciones, maledicencias, malas sospechas, porfías de hombres corruptos. Debe huir de la corrupción, debe huir de la mentira, debe huir de la tentación, de las codicias locas y dañosas, de la perdición y de aquellas conductas de pecado que producen muerte. Debe huir del amor del dinero y descaminarse de la fe, también debe huir de ello. Y les he puesto un énfasis en muchos aspectos, en 2 aspectos primordiales. Uno, no está diciendo que Dios desapruebe tener dinero. No, lo que está diciendo es que Dios no ama, más bien no desea que nosotros amemos, voy a aclararlo, el amor del dinero. El principio de todos los males es el amor del dinero. Yo debo trabajar para tener dinero e intercambiarlo por los satisfactores de mis necesidades que tengo. Pero el que ama la codicia del amor del dinero es todo lo que el dinero te puede dar. Todo lo que el dinero te puede dar, incluyendo placeres carnales. Bien, es algo que tenemos que explicar en detalle en otra ocasión. Pero de todo esto debe huir, y la pregunta es cómo huir. Bien, José el soñador era un hombre probo, un hombre recto, tenía temor de Dios. José el soñador, y él fue vendido como esclavo a Potifar, un sacerdote de On en Egipto. Al margen de que los sacerdotes en las prácticas paganas en Egipto sobre todo no debieran tener mujer, bueno, Potifar tenía una mujer, y esa mujer codició a José, y esa mujer quería tener intimidad con José, y lo que hizo José fue salir corriendo, salir huyendo. Mi pastor que tuve en México, el hermano Nicolás Luis Bedoya, ya está con Cristo, él nos decía, también corriendo se ganan batallas. Y él nos enseñaba esto, corriendo se ganan batallas, y José el soñador salió huyendo para ganar la batalla de la tentación de la carne, que significaba en ese caso específico adulterio. Entonces la pregunta vuelve a ser, ¿cómo vamos a huir? En primer lugar, el apóstol Pablo va a decir que siguiendo la justicia, y aquí fue donde me detuve, y hoy voy a agotar el tema de la justicia. Los demás temas tal vez no los tome tan en detalle, vamos a ver hasta dónde Dios nos ayuda. Pero ¿cómo podemos caminar? ¿Cómo podemos seguir la justicia? Yo les mencioné, hay 7 pilares que sostienen o soportan la justicia. La justicia en el concepto divino, la justicia en el concepto bíblico. No la justicia que prodiga el hombre, porque en algunas ocasiones en realidad no es justicia. Existen sentencias que son injustas, sentencias, fallos jurisdiccionales que no son acordes a estas 7 columnas de apoyo, a estos 7 principios de apoyo. Hemos mencionado que la justicia se sustenta siempre en la verdad, nunca en verdades a medias, nunca en verdades envueltas en mentiras o mentiras envueltas en verdades. Verdad, la verdad tal cual, la verdad como es. Cuando las personas van a litigar ante un tribunal, las personas que van a litigar ante el tribunal
en su gran mayoría solamente van a ofrecer las pruebas que consideran que les benefician, pero si hay pruebas que no les benefician, seguramente no las van a ofrecer. Me acuerdo hace muchos años, hace más de 30 años, 31, 32 años, trabajaba yo en la Procuraduría Fiscal de la Federación y quien era mi jefa, yo estaba diciéndole, hay que ofrecer esto y esto y esto, y me decía, no, esto no hay que ofrecerlo. Yo, en aquella época yo era un abogado de la Secretaría de Hacienda. Bueno, hay sentencias que no se sustentan en la verdad. Cuando no se sustentan en la verdad no son justas. Toda justicia debe sustentarse siempre en la verdad, solamente en la verdad. Toda justicia debe sustentarse siempre en la limpieza, en la pureza, en la ausencia de corrupción, en la transparencia. La justicia que no es transparente, tengo dudas de que sea justicia. La justicia en la que no hay limpieza, en la que no hay pureza cuando se resuelve, tengo dudas de que sea justicia. Y la justicia también debe ser prudente, equilibrada. Perdón, el punto 3, la justicia debe tener equilibrio, sí, debe ser equilibrada. Debe ser una justicia equilibrada, templada. No debe irse a los extremos la justicia. Veo con tristeza y me da pena ajena que en las marchas del 2 de octubre en la Ciudad de México se pusieron a hacer robos, se pusieron a hacer daños a las propiedades de otras personas, y eso ha sucedido en diferentes tipos de manifestaciones en México y con motivo de otro tipo de manifestaciones en otros lugares del mundo, en Francia, en diferentes lugares del mundo hay violencia en las manifestaciones. Esa gente en las manifestaciones pide justicia. Sin embargo, la Biblia dice en un proverbio del Nuevo Testamento, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y la gente está airada. Y la gente quiere justicia a cualquier costo. Una justicia desequilibrada no es justicia. Todo aquello que está desequilibrado deja de ser justo. Entonces, la justicia debe estar sustentada en la verdad, en la limpieza y en el justo equilibrio. Pero también, número 4, la justicia debe ser prudente, sensata, sabia. Y a veces el juez no resuelve con sensatez, no resuelve con prudencia, no resuelve con sabiduría. La palabra jurisprudencia es una palabra latina que se compone de dos voces en realidad. Juris, derecho; prudencia, sabiduría. La jurisprudencia debiera ser concretamente la sabiduría del derecho, y hay jurisprudencia que carece de sensatez, carece de sabiduría. Cuán importante es que la justicia sea sensata, sabia, prudente. Número 5, la justicia debe ser equitativa. Voy a tratar de irme rápido en tema de la justicia para agotar el tema de la piedad. También dice, la justicia debe ser equitativa. En el libro de Job, capítulo 6, verso 29, vamos a encontrar este principio de equidad. Job, capítulo 6, verso 29. Tornad ahora y no haya iniquidad. Volved aún a considerar mi justicia en esto. Mi justicia en esto. Son palabras directas de Job. En el libro de Job están discursos de Bildad Suhita, Sofar Naamatita, de tres amigos de Job, y hay uno más de nombre Elifaz, y Job mismo. Entonces en total hay palabras de 5 personas, y al final se agrega el discurso de Dios mismo, 6 en total en el libro de Job. Muy bien, aquí quien está hablando es Job, y Job está hablando de su justicia, y lo está diciendo en la perspectiva de Cristo, estando en la cruz, en la perspectiva de Cristo, yendo al infierno. La justicia de Cristo no puede ser cuestionada, pero dice que no debe haber iniquidad. La iniquidad
es la ausencia de equidad. ¿Qué es la equidad? Bueno, de una manera muy simple, los abogados, los jurisconsultos, los jueces, los magistrados coinciden en que equidad es dar trato igual a los iguales y dar trato desigual a los desiguales. Pero esta expresión, trato igual a los iguales, puede entenderse muy bien, pero trato desigual a los desiguales, si no se interpreta correctamente, se aplicará de una manera tiránica. El trato desigual a los desiguales nos lleva a procurar que los desiguales vengan a estar en un punto de equilibrio con los iguales. No se trata que los desiguales estén más abajo, que estén más oprimidos, sino que los desiguales vengan a tener ese punto de equilibrio. Pensemos en uno de los empresarios más ricos de México, poseyendo una mina de oro. Por ser uno de los más ricos de México, bueno, va a pesar su condición de empresario, su dinero, todo eso. Y pensemos en una comunidad que puede ser afectada o que está siendo afectada, dado que en la producción del oro, en la explotación del oro en las minas, se requiere de usar cianuro. Y el cianuro pasa a la tierra, la tierra lo absorbe y el cianuro va bajando y llega a los mantos freáticos, los mantos acuíferos, y los mantos acuíferos son envenenados con cianuro. Y cuando la gente bebe agua con cianuro puede envenenarse y morir. Se cuenta el testimonio de una familia que un pequeño bebía agua en un jarro y murió. Y otro pequeño empezó a beber agua del mismo jarro, estaba a punto de morir. Los padres estaban preocupados y encontraron, después de varios análisis y estudios, que el jarro tenía cianuro, el barro tenía cianuro. Y bueno, para el empresario rico es excelente para él explotar la mina y sacar todo el oro posible y hacerse más rico. Sin embargo, el trato desigual significa que la comunidad debe ser llevada a un punto de equilibrio con el hombre más rico a fin de juzgar correctamente, a fin de darle la razón a quien en realidad la tiene. Ese es un ejemplo que acabo de dar, que está sustentado en notas periodísticas. Busquen las notas periodísticas. Eso sucedió en un litigio. ¿Qué decir del caso en el que una empresa minera envenenó uno de los ríos de Sonora cuando desbordó una serie de desechos tóxicos al río? ¿Qué sucedió? Bueno, no conozco una sentencia que haya realmente sancionado de manera ejemplar a esa empresa. Y cualquiera de las resoluciones que se den en términos judiciales exonerando a esa empresa son resoluciones injustas. Injustas. Alguien me dirá, no, pero es que la ley dice esto y lo otro y aquello. Bien, pero la justicia debe sustentarse en la verdad, en la pureza, en el equilibrio, en la sabiduría, la verdad, la pureza, el equilibrio, la prudencia o la sabiduría y la equidad. ¿Y qué más debe tener la justicia? Yo encontré por lo menos 7 columnas o 7 puntos de apoyo. Y ese es el sexto punto, es un punto trascendentalísimo. La auténtica justicia, la verdadera justicia es divina. Esto es, Dios es el único, escúchenlo bien, Dios es el único que resuelve la justicia conforme a la verdad, conforme a la pureza o limpieza, en justo equilibrio, en prudencia, en sensatez. Es equitativa la justicia de Dios y por consecuencia es divina. El séptimo punto lo vamos a considerar también como complemento.
En el Salmo 33:5, la justicia es divina. Número 6, la justicia es divina. Salmo 33:5. Dios ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Hace 1 o 2 semanas, cuando hablábamos de la justicia y veíamos uno de los salmos, me parece que es el Salmo 85, en los versos 10 y 11. Salmo 85, versos 10 y 11 dice: la justicia y la paz se encontraron. La misericordia, no, la justicia y la verdad. La justicia y la verdad se encontraron. La misericordia y la paz se besaron. Eso solo sucedió en la cruz. La justicia divina pagando, dictando la sentencia justa de que el pecado fuese castigado de manera total, de manera terrible. La verdad, nuestra verdad es que somos pecadores. El que no se considere pecador, bueno, un día enfrentará el justo juicio de Dios en el trono blanco. Pero quien se considera pecador y viene a las plantas de Dios pidiendo perdón, tiene la justicia de Dios atribuida. Entonces, reitero, Dios ama justicia, juicio y equidad. Y la justicia de Dios es perfecta, yo diría. Este sexto atributo de justicia divina le podemos llamar también justicia perfecta. La justicia del hombre es una justicia imperfecta. Todo hombre que, siendo juez, juzga conforme a la verdad, en pureza, juzga en equilibrio, en prudencia, en sabiduría, juzga en justa equidad, se está acercando a la justicia divina. Podemos decir en este sexto punto, además de que la justicia divina, la justicia es perfecta. La justicia es perfecta. Alguien dirá: oye, pero lo del 68 no fue juzgado. ¿Está bien? Lo del 68 no fue juzgado, no hubo justicia. Entonces, un día habrá justicia. Y número 7, para agotar el tema de la justicia e ir a otros aspectos, la justicia es suprema, es preeminente. La justicia es suprema. Solamente la justicia de Dios es suprema. Salmo 45, versos 6 y 7. Salmo 45, versos 6 y 7. Tu trono, oh Dios, eterno y para siempre. Vara de justicia, la vara de tu reino. Amaste la justicia y aborreciste la maldad. Y aquí se vuelve un círculo virtuoso. La maldad vuelve a ser mencionada como algo que aborrece Dios. Siendo la maldad la naturaleza del hombre, Dios la juzgó en Cristo. Y cada ser humano va a decidir entre tomar la justicia que nos es dada a través de Jesucristo o enfrentar la justicia divina en el trono blanco. El trono blanco solamente determinará para aquellos que rechazaron a Cristo Jesús. El trono blanco solamente determinará el nivel, la celda de infierno en la que va a estar esa persona por la eternidad. En el mundo actual existen diferentes tipos de reclusorios, diferentes tipos de celdas. En alguna ocasión pude visitar el reclusorio de Ensenada. En alguna otra ocasión, varias ocasiones, pude visitar el
la penitenciaría de Tijuana. Y en otras ocasiones pude visitar 2 de los centros penitenciarios del gran complejo penitenciario El Hongo. Y puedo decirles, las prisiones cambian de un lugar a otro, y las celdas son diferentes también. Hay casos en los que las celdas están llenas hasta con 20 o más reos. Y hay casos en que las celdas tienen un solo reo. Hay celdas con doble candado y chapa. Hay diferentes tipos de celdas. Bueno, el trono blanco determinará qué tipo de prisión, de oscuridad tendrás si no tienes a Cristo en tu corazón. Porque Dios aborrece la maldad. Por eso la justicia es suprema, la justicia de Dios es suprema, es preeminente, la justicia de Dios prevalece. En el mundo, en medio de la sociedad, se han constituido tribunales para juzgar delitos de lesa humanidad, para juzgar a gente que participó en los ejércitos nazis, gente que ha participado en otro tipo de atentados a la humanidad. Se les juzga y algunos de ellos son condenados a muerte. Sin embargo, la muerte física es nada, absolutamente nada, comparada con la muerte eterna. Y aquello que no juzgó el hombre en esta tierra, Dios lo juzgará en el trono blanco. Y todos los que sean culpables de aquellos grandes delitos, inmensos delitos, delitos execrables, que no hayan sido juzgados en esta tierra, Dios los juzgará en el trono blanco y los juzgará con justicia, con rectitud. Ahora, ¿por qué di todo este cuadro? Estos 7 principios. Porque nosotros debemos seguir la justicia. Y no te hablo de que te constituyas en un juez de la humanidad. No te hablo de que te constituyas en un juez de tu sociedad o de tus gobernantes. Empieza por ser juez de ti mismo. Empieza por juzgar tus actos, tu conducta. Empieza por juzgar tus pensamientos, si son rectos a los ojos de Dios o no. Empieza por juzgar tus palabras, si son palabras acordes a la Escritura o no. Empieza por juzgar tus acciones y también tus omisiones, si son de acuerdo a los principios bíblicos. Les di un principio sobre justicia basado en Deuteronomio 6:25, que reitero ahora. Tendremos justicia. ¿Cuándo? Tendremos justicia cuando cuidaremos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová, nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Y en el Antiguo Testamento, y concretamente en el huerto de Edén, hubo un solo mandamiento: no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. En el libro de Éxodo, en el capítulo 20, solamente hay 10 mandamientos, 10. Y muchos de ellos son transgredidos todos los días y a todas horas. En el Nuevo Testamento hay quienes afirman que hay más de 700 mandamientos. Pero el Señor Jesucristo y el apóstol Pablo, en revelación del Espíritu Santo, ciñen todos los mandamientos a uno o a 2. Cristo lo dice en los evangelios. Dice, ¿cuál es el primero y más grande mandamiento? Y la respuesta es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Cristo dice, ve, haz esto y vivirás. Y Pablo lo va a explicar de una manera muy puntual en Romanos 13. No debáis nada a nadie excepto el amaros los unos a los otros, porque el que ama cumplió la ley. ¿Por qué? Porque no codiciarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, si amas. Y todo se condensa en este mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que hice un énfasis especial en todo esto y me fui hacia el amor para entender que
podemos cumplir toda la ley de Dios amando. Es decir, yo amo al vecino no codiciando lo que él tiene. Todo lo que él tiene, lo amo no codiciando todo lo que él tiene. Si yo veo con codicia algo de lo que el vecino tiene, estoy quebrantando el mandamiento del amor. Pero dice, tendremos justicia, cuando cuidaremos de poner por obra todos esos mandamientos delante de los cuales delante de Jehová nuestro Dios, el cual nos ha mandado. Entendamos esto. Vamos a apartarnos del mal, vamos a apartarnos del pecado, siguiendo la justicia. Y a pesar de las 7 estructuras, a pesar de la estructura de 7 columnas que les di apenas, la justicia se cumple en un principio, obedeciendo la palabra de Dios. Y solamente puedes obedecer la palabra de Dios si amas a Dios. Si tú dices que amas a Dios y aborreces a tu hermano, mientes. Les conté de aquel profesor que tuve, me reservo su nombre. Aquel profesor que tuve decía, mi padre nos abandonó, mi madre se hizo cargo de nosotros y a todos nos hizo que pudiéramos tener una profesión. Él era abogado, era mi maestro. Dice, pero es injusto que mi madre haya muerto sin acceso a la medicina. Y mi padre que nos abandonó, dice, hoy tenga derecho a la medicina, al seguro social que podemos darle nosotros los hijos. Le parecía injusto. Él no tiene derecho a juzgar a su padre, eso lo dice el profeta Isaías. Los hijos no tienen derecho a juzgar a sus padres. No tienen derecho, aunque se lo reclamen a sí mismos, no tienen derecho. Y si juzgan a sus padres, están en desobediencia a la palabra de Dios. Entonces no pueden decir, yo amo a Dios y aborrezco a mi hermano. No, eso no opera. Quiero pasar al siguiente punto. ¿Cómo vamos a huir del pecado? Además de seguir la justicia, debemos seguir la piedad. La piedad. ¿Qué es la piedad? Bueno, la piedad es una actitud compasiva. La piedad también la podemos entender como actos de compasión, pero muy importante, quiero que vean este cuadro. La piedad se va a expresar de una manera muy clara y muy manifiesta respecto de alguien que está en eminencia para ayudar a alguien que está en una condición muy baja, miserable diríamos, una condición de miseria que puede ser espiritual, que puede ser miseria moral, o puede ser miseria económica también. En eso consiste la piedad. Y quiero que vean el Salmo 51. Salmo 51. El verso 1 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Este salmo lo compuso el rey David y fue dedicado al músico principal. Este salmo lo compuso cuando David había cometido adulterio con Batseba y el profeta Natán vino y descubrió su pecado, evidentemente por revelación de Dios. El profeta Natán vino y habló con David y le mostró su condición miserable, una condición de miseria espiritual. David tenía diferentes mujeres. Nada más de memoria me acuerdo de Abigail, de Mical, varias mujeres que tuvo David.
que las tenía en su casa, pues. Y yo no sé si tuviese también concubinas. La Biblia habla de que tuvo concubinas. Sí, también tuvo concubinas. Tenía diferentes mujeres. Y él tuvo un deseo sexual desmedido. Y quiso satisfacer ese deseo con Bathsheba. Bathsheba era la mujer de uno de los valientes de David, Urías. Urías no era judío, Urías era eteo, era descendiente de la tribu de Ed, una de las tribus que Dios había echado fuera para que Israel poseyera aquella tierra. Bueno, cometió adulterio David y después cometió homicidio con diferentes agravantes. Cuando es descubierto su pecado, entonces él pide piedad a Dios. Dios está en una posición de santidad, de pureza. Él está enaltecido en gloria, siendo puro, siendo limpio, siendo santo. Dios no necesita ayudarnos. Él no tiene ningún beneficio si nos ayuda. No es nuestra alabanza. Pero David cae a lo más miserable. Ha adulterado, ha cometido homicidio, ha ocultado o ha querido ocultar su pecado. Dios lo trae a la luz. Y entonces clama de esta manera: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David está reconociendo que sin la piedad divina, sin la piedad de Dios, él es un miserable. ¡Un miserable! Tremendo. Es la condición de todo ser humano sin Cristo. Todo ser humano sin Cristo es un miserable. Y la piedad es la actitud de alguien que está en una posición encumbrada a fin de extender su mano y levantar a alguien que está en una condición de miseria para llevarlo a una mejoría, a una restauración, a una posición de desahogo. ¿Qué mejor desahogo cuando la piedad de Dios se manifiesta sobre nosotros a fin de recibir misericordia? Misericordia. Allá en Jonás 4:11. El libro del profeta Jonás, 4 capítulos nada más. El capítulo 4, verso 11. Vean cómo habla Dios a Jonás. La historia es la siguiente. Dios le dice a Jonás: ve a Nínive y dile que voy a traer juicio sobre Nínive. Eso lo dice el capítulo 1 de Jonás, 1:1 y 2. Fue palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, ciudad grande, y pregona contra ella, que su maldad ha subido delante de mí. Y Jonás deliberadamente toma un barco en dirección opuesta a Nínive. Si Nínive estaba al sur, Jonás toma hacia el norte. Si Nínive estaba al oriente, Jonás toma hacia el occidente, en lugar opuesto. ¿Qué es lo que había en el corazón de Jonás? Algunos teólogos, algunos predicadores afirman que Nínive era habitada por pueblos muy rijosos, por gente muy rijosa, que había traído daño a la nación de Israel, que había hecho daño verdaderamente reprochable, daño reprochable. Y Jonás tenía en su corazón dos pensamientos. El primero de ellos consistía en saber que Dios es piadoso. El segundo pensamiento era: si yo no le digo a Nínive que están pecando, Dios traerá juicio a Nínive
y veré la venganza de Dios sobre el pueblo de Nínive por lo que ha hecho a Israel. Bueno, la historia nos dice que vino una tormenta. Jonás sabía que la tormenta estaba originada por Dios. Jonás le dice a los marineros, échenme al mar, échenme al mar. Yo no sé si Jonás seguía pensando, me voy a morir, no daré mi mensaje a Nínive, vendrá juicio sobre Nínive. Pero Jonás había preparado un gran pez, pero Dios había preparado un gran pez. Cristo dice que era una ballena, y aquel gran pez devora a Jonás y lo lleva cerca de Nínive, lo vomita en las costas. Transportes ballena llevó de una manera rápida a Jonás a su lugar de destino. No le quedó de otra. Jonás es figura de Cristo. Bien, Jonás se levanta y ya no le queda de otra. Tiene que ir a predicar a Nínive. Y lo que hace Jonás es decir una sola palabra. Ahí en Jonás capítulo 3. Levantóse Jonás, verso 3. Jonás 3:3. Levantóse Jonás, fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Verso 4. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y pregonaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Vean, ese era su pregón, ese era su clamor. Debo decirles, de aquí en breve, no sé cuánto, pero de aquí en breve, tal vez meses o años, tal vez semanas o días, viene juicio sobre esta tierra, y solamente aquel que esté preparado será librado en el arrebatamiento de la iglesia gloriosa. Y entonces Jonás empieza a anunciar la destrucción de Nínive. 40 días. Y los ninivitas ayunaron todos. Desde el rey hasta el más pequeño, hasta los bebés ayunaron. Y hasta los animales les quitaron la pastura, les quitaron todo tipo de alimento. Y eso conmovió el corazón de Dios. Y entonces allá en Jonás 4:11 dice, ¿no tendré yo piedad de Nínive? Nínive era una nación o un pueblo en miseria espiritual, en total miseria espiritual. Tú y yo estábamos en una miseria espiritual, muertos en nuestros delitos y pecados, y Dios manifestó su piedad para con nosotros, trayendo salvación y vida eterna. En 1 de Timoteo 3:16, 1 de Timoteo 3:16, y sin contradicción, no hay manera de que se contradiga esta gran verdad. Sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad es Jesucristo. No hay manera de contradecir esta gran verdad. Grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Ha sido justificado con el Espíritu. Ha sido visto de los ángeles. Ha sido predicado a los gentiles. Ha sido creído al mundo. Ha sido recibido en gloria. Dios tomó forma humana. Jesús, el hombre, vino a ser el vaso de barro en el cual todo el poder de Dios fue manifiesto, pero también toda la gracia divina, la gracia y la piedad, la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. La gracia, pero Él es la piedad personificada. Cristo Jesús es la piedad personificada. No hay manera de contradecir esta gran verdad. Dios fue manifestado en carne. Y esto es lo glorioso, esto es lo sublime, que Dios se haya hecho hombre, estando en una posición de gloria, se hizo hombre para llevar al hombre a una condición de gloria, a una condición de gloria. Me gusta mucho la explicación que daba un pastor, un predicador, diciendo,
Esta era la condición de Adán sin pecado. Adán cayó en pecado, cayó en la ignominia, en la miseria. Y cuando viene Cristo, Cristo no restauró al hombre a la condición de Adán. Cristo llevó al hombre a la posición de gloria. Eso dice Efesios. Estamos sentados en lugares celestiales con Jesucristo. Aleluya, eso es piedad. Piedad. Y es muy hermoso este tema de la piedad. Ahí en Zacarías 10:6. Zacarías capítulo 10, verso 6. Porque yo fortificaré la casa de Judá y guardaré la casa de José y harélos volver, porque de ellos tendré piedad y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová, su Dios, que los oiré. De manera sistemática, después de que Dios elige a Israel, y sean benditos todos los judíos, pero hay muchos judíos que están llenos de orgullo. Y cuando Dios elige a Israel como nación propia, como nación suya, e Israel no ha dejado de ser pueblo de Dios, después en Deuteronomio va a decir, ustedes se alejarán de mí y harán esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto, y yo los dispersaré por todo el mundo, pero después los traeré de todas las naciones a este lugar. Y Dios está cumpliendo su palabra cuando habla a través de los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, cuando Dios le dice a Israel, pueblo rebelde y contradictor, pueblo adúltero. Y no habla del adulterio que se practica entre hombre y mujer, habla del adulterio espiritual, donde Israel se iba en pos de ídolos. Aquí en Zacarías está diciendo, de todos modos manifestaré mi piedad a ustedes. Gloria sea al Señor. Ahí mismo en 1 Timoteo, vayamos a 1 Timoteo capítulo 2, verso 10. 1 Timoteo 2:10. Dice desde el verso 8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos limpias, sin ira ni contienda. Asimismo también las mujeres ataviándose en hábito honesto, con vergüenza y modestia, no con cabellos encrespados, u oro, o perlas, o vestidos costosos, sino de buenas obras, como conviene a mujeres que profesan piedad. Como conviene a mujeres que profesan piedad. La piedad debemos seguirla a fin de abandonar las conductas de pecado y de maldad. Allá en 1 Timoteo 4, 7 y 8. Pero las fábulas profanas y de viejas desecha, y ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. ¿Cómo te ejercitas para la piedad? Ejerciéndola. ¿Cómo la ejerces? Continuaremos esto la próxima semana. Dios les bendiga abundantemente, amados hermanos.